Días. ¿Podemos empezar? Sí, les agradezco su presencia. Les pido disculpas que vengo de Badajoz de acompañar al presidente en otro acto de la agenda de este viernes. Desde la Consejería de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo, competentes en las políticas de juventud, donde está el Instituto de la Juventud de Extremadura, presentamos hoy, acompañados de AFAVAL, Asociación de Ayudas a Familias que tienen menores con problemas de conductas adictivas, y con Cruz Roja Extremadura, un lazo más con Cruz Roja de las otras muchas cosas que hace esta consejería, una campaña muy importante que vamos a llevar a cabo en las próximas semanas en Extremadura. Miren, en la pasada legislatura, la Junta de Extremadura, por indicación y preocupación directa del presidente Guillermo Fernández Vara, pusimos en marcha un grupo de trabajo que tenía como objeto analizar el inicio del consumo de alcohol y el inicio también del consumo de algunas sustancias, de algunas drogas, por parte de los menores en nuestra comunidad autónoma. De aquel grupo de trabajo nació la Ley 5/2018 de prevención del consumo de bebidas alcohólicas en la infancia y en la adolescencia en Extremadura. Una nueva normativa, una actualización normativa que vencía a la conocida como Ley del Botellón, de aquel proceso participativo que a final de los años 90 e inicio de los años 2000 tuvo lugar también en Extremadura, y de donde salieron las políticas públicas de juventud que hoy conocemos como la Red de Espacios de Creación Joven, que yo creo que la directora actual del Instituto de la Juventud no habría ni nacido entonces. El hablar con la gente y el sentarse en una mesa con distintas instituciones y organizaciones siempre provoca una mayor resolución de los problemas. Lo hicimos a final de los años 80, primero de los años 2000, final de los años 90, perdón, primero de los años 2000, y volvimos a repetir ese formato para poder construir entre todos lo que es la actual legislación que tiene como objeto prevenir el inicio del consumo de alcohol en los menores de edad de nuestra comunidad autónoma. Eso lo hicimos en la legislatura pasada y en la actual teníamos que desarrollar esta norma y teníamos que poner en marcha medidas que dieran cumplimiento a esta norma. Así fuimos capaces de crear el Consejo de Convivencia y Ocio en los primeros años de esta legislatura, en plena pandemia, que regulaba esta ley, y de ese Consejo de Convivencia y Ocio nació el Plan Autonómico de Prevención y Sensibilización en el Consumo de Bebidas Alcohólicas por menores de edad, el Prevencol, que lo aprobamos en el Consejo de Gobierno del mes de julio pasado. Y de julio ahora, por mandato de ese Prevencol, nos hemos puesto en marcha desde el Instituto de la Juventud y nos hemos dado la mano de entidades como AFAVAL y como Cruz Roja para poner en marcha medidas concretas que den cumplimiento a toda esta retahíla de normativas y mandatos que les he relatado que hemos venido aprobando. Tenemos una ley y tenemos un plan integral que desarrolla esa ley. Hoy estamos aquí para bajar ya al terreno de lo concreto y decirle a las familias y a los ciudadanos de Extremadura que entendemos que las próximas Navidades son unas Navidades especiales para nuestros jóvenes, lo son, y se las merecen. Unos jóvenes que además han pasado esos años complicados y controvertidos de la adolescencia en plena pandemia encerrados en casa. Queremos que la juventud se divierta en las próximas Navidades, pero queremos que la juventud se divierta en las próximas Navidades de una manera sana. Y como la Junta de Extremadura está muy preocupada por el inicio, la edad de inicio del consumo de alcohol en nuestra comunidad autónoma, porque los datos que tenemos de la última gran encuesta sobre este tema del Ministerio dice que en Extremadura el 62,5% de los estudiantes de entre 14 y 18 años han bebido alcohol en el último mes. Y esa misma encuesta dice que Extremadura está a la cabeza del inicio del consumo de alcohol a edades más tempranas. Son unos datos que nos interpelan y nos obligan a hacer esto que hoy les presentamos, que es darnos de la mano de entidades para ser capaces, desde el Instituto de la Juventud, querida directora general, de llegar a la población joven y de decirle a los jóvenes de Extremadura: queremos que os divirtáis estas Navidades, pero queremos que lo hagáis con cabeza y que queremos despertar en vosotros la reflexión de lo que puede convertirse en un problema que cambie vuestra vida para siempre. Y es el inicio temprano
a un consumo de alcohol desmedido, a nuevas prácticas que hay en el consumo de alcohol que además tienen unos nombres que yo ya no controlo, y a unas modas que tenemos que ser capaces de parar entre los jóvenes. Y por eso, en las próximas semanas, en las grandes ciudades de Extremadura, vamos a llevar a cabo importantes acciones. Concretamente, con AFAVAL, vamos a trabajar con los jóvenes la prevención del inicio en el consumo del cannabis, del juego problemático y de los vapers y cachimbas, que son ahora una moda que también nos preocupa. Y lo vamos a hacer con el lenguaje de los jóvenes. Lo vamos a hacer a través de un videoclip que protagoniza un rapero extremeño de Arroyo de San Serván, que además reconoce haber tenido en sus años de juventud problemas de adicción y lo cuenta a los jóvenes. Vamos a hacer también un cómic juvenil con AFAVAL. Vamos a hacer una campaña de marketing con influencers sobre el consumo y la prevención del uso del vapor y las cachimbas. Y vamos a estar con los influencers Pablo Show y Unimaster Studios. Estos nombres los dice mi hijo mejor que yo y los conoce además. Pero lo importante que quiero decirles como responsable de las políticas de juventud es que lo que vamos a hacer es estar con los jóvenes, con las personas que ellos admiran, en los canales donde ellos están, en TikTok y en estos sitios donde están estos influencers, para realmente llegar al objetivo que es que podamos prevenir consumo y conductas adictivas que trunquen la vida de nuestros jóvenes, a los que queremos cuidar y a los que necesitamos. Y por último vamos a hacer también una guía para dejar de fumar, malos humos no, y esas son las actividades que digo así muy rápidamente para que ahora el responsable de AFAVAL os lo explique más detenidamente. Eso es lo que vamos a hacer con AFAVAL. Y con Cruz Roja, pues nos vamos a centrar, además con los muchos años que Cruz Roja viene ya trabajando este tema desde Cruz Roja Juventud en nuestra comunidad autónoma, en el consumo de alcohol. Ya estuvo Cruz Roja en aquellas primeras campañas de aquella otra ley que yo les decía, porque entonces nosotros éramos los destinatarios de esas políticas porque éramos bastante más jóvenes que ahora, porque de eso hace 20 años. Recuerdo una campaña que se llamaba Consentido tú decides. Yo tendría entonces, pues eso, 20 años y fui receptora de esa campaña de Cruz Roja Juventud en los botellones de entonces. Y ahora de nuevo con Cruz Roja vamos a ir a distintas localidades de Extremadura para trabajar el consumo de alcohol. Vamos a intervenir con sensibilización en los botellones o grandes fiestas estas que denominan del borracho. Imagínense ustedes si se llaman así, que son estas fiestas que se hacen siempre ante el último día lectivo o antes de las vacaciones de Navidad. Entendemos que han transcurrido 2 años sin celebrar esta fiesta, por tanto, este año van a ser unas convocatorias que van a estar muy concurridas, a las que muchos jóvenes van a ir. Queremos que nuestros jóvenes se diviertan en estas Navidades, pero queremos que lo hagan con cabeza y creemos que es una oportunidad esas grandes citas de jóvenes para tener presencia con esta gran campaña que la Junta de Extremadura hace con AFAVAL y con Cruz Roja. Cruz Roja va a realizar 7 fiestas sin alcohol. Vamos a estar con DJ y con personas pues, que la gente joven conoce, que son referentes para ellos, que están dentro de ese mundo virtual en el que ellos viven y que, por tanto, entendemos que es el mejor lenguaje y la mejor manera de llegar a ello. Vamos a estar en Cáceres, Plasencia, Navalmoral, Badajoz, Mérida, Villanueva de la Serena y Don Benito, con fechas ya cerradas, con la colaboración inestimable de los ayuntamientos de estas localidades para llevar a cabo pues este circuito de CAR, plataforma 360, es decir, vamos a hacer las cosas que a los jóvenes les gustan de la mano de Cruz Roja, porque, insisto, ese 62,5% de estudiantes de entre 14 y 18 años que en el último mes han consumido alcohol son nuestros hijos y son los extremeños de mañana a los que necesitamos, que los tenemos que cuidar, que tenemos que hacer posible que se diviertan, pero que se diviertan con cabeza. Este es un mensaje para ellos, pero también es un mensaje para las familias extremeñas, para que sean muy conscientes que desde la Junta de Extremadura, desde quienes dirigimos las políticas de juventud, estamos preocupados por estos datos que nos interpelan del inicio del consumo de sustancias peligrosas, de drogas o de alcohol por parte de nuestros jóvenes y que, por tanto, estamos obligados a dar una respuesta también desde el Gobierno con acciones concretas como esta en unas Navidades que se prevén
felices y que, por tanto, queremos que los jóvenes, insisto, se diviertan, pero lo hagan con cabeza, y de ahí la importancia de estas acciones, que es el Instituto de la Juventud, a las que dedicamos en torno a 60.000 euros, directoras, del presupuesto público, y por tanto es un presupuesto bien gastado porque va a unos objetivos muy importantes, como es este problema importantísimo de salud pública, que es el inicio temprano del consumo de alcohol, de bebidas alcohólicas y también de otras sustancias, o que tienen que ver con modas como el uso actual de las cachimbas. De todo esto estamos preocupados y queremos decirle a las familias extremeñas que es nuestra obligación también dar una respuesta que además hemos trabajado de manera coordinada en el Gobierno, desde la Dirección General del Instituto de la Juventud, con la Dirección General de Salud Pública y, por supuesto, con la Secretaría Técnica de Drogodependencia de la Junta de Extremadura, que hace también un trabajo extraordinario y viene haciendo un trabajo extraordinario a lo largo de todos estos años. Darle las gracias de verdad a Jesús Palo, presidente de Cruz Roja de Extremadura, y a Luis Guerrero, director técnico de AFAVAL. Es un lujo trabajar con vosotros, con organizaciones también estructuradas y que también trabajan y también estructuradas están a lo largo y ancho de Extremadura, porque al final, con vosotros y de vuestra mano, llegamos allí donde la Administración no llega, y eso no ocurre en todos los territorios de España, y mi reconocimiento siempre a la labor que hace tanto Cruz Roja como AFAVAL. Les dejo, en primer lugar, con los vídeos y el trabajo que ha hecho audiovisual AFAVAL. Luego tomará la palabra el representante responsable técnico de AFAVAL y terminará el presidente de Cruz Roja Extremadura. Vamos con esos vídeos. Hermano, ¿sabes dónde pillar? Dino a los malos humos, si consumo resto nunca asumo. Parecía una chimenea verde, pero ya no fumo. La vida no perdone, tú estás siendo tu verdugo. Con los ojos rojos y pulmón más negro que ese tubo. Solo quieres fumar y así ves tu futuro. De estudiar mejor ni hablemos, que tu cerebro está oscuro. Por el día estás dormido y por la noche con la play. Llevas la vida de un zombie y así te sientes el rey. La vida de verdad está allá afuera, pero dentro se está calentito y no ves el problema. Los meses van pasando y ya nada es lo que era, y lo que antes era un juego se hace un hoyo en tu cartera. Todo empezó con un cigarro, no me digas, pero ahora la hierba va de tu mano por la vida. Por la noche, por la tarde y hasta para el desayuno. Tienes que cambiar de aires, dile no a los malos humos. No pienses que es tarde porque no lo es. La salud no es ningún juego y eso recuérdalo bien. Me cansé de ser el tipo que no llega a fin de mes. Ahora te veo a ti entre bombas de humo, como hice yo ayer. Cambié y ahora el cielo brilla con más luz. No te dejes atrapar por esa droga, no hay virtud. Puedo ver tus pies cansados de cargar siempre esa cruz. Y si yo pude salir de eso, amigo, también tú. Escucha, que no te engañe el timbre de esa voz, que los años no perdonan aunque esté roto el reloj. Que es una cárcel llena de humo en la que pierdes la visión, y bastante tienen ya con internet y televisión. El cannabis de perfume derrota los ojos. La vida te endurece y con eso estás flojo. Yo quiero estar consciente, no me pases uno, que salí del laberinto y de sus malos humos. Si te dicen que eres uno, malos humos no. Cuando todo está oscuro, malos humos no. Si tu cora está hecho un nudo, malos humos no. Malos humos no. Malos humos no. Si la vida te golpea, malos humos no. Cuando todo lo ves negro, malos humos
humos no, que es tu amigo no es un juego. Malos humos no, malos humos no, malos humos no. Si te dicen que eres uno, malos humos no, cuando todo esto está oscuro. Malos humos no, si tu cora está chunudo. Malos humos no, malos humos no, malos humos no. Si la vida te golpea, malos humos no, cuando todo lo ves negro. Malos humos no, que es tu amigo no es un juego. Malos humos no, malos humos no, malos humos no. Hola, muy buenos días. Malos humos no, es la campaña con la que hemos querido encabezar esta campaña para visibilizar los problemas que estamos teniendo con el problema del cannabis y con los problemas de vapor y cachimba, ¿no? Por eso se nos ocurre la idea de hacer empezamos primero con la idea de querer hacer un cortometraje, lo que viene siendo con su texto y sus diálogos, y al final nos hemos dirigido al videoclip porque creemos que es lo que más puede ajustarse a lo que los adolescentes y jóvenes pueden ver, ¿no? Porque tenemos que pensar en clave adolescente a la hora que componemos los trabajos. De ahí que se hace la campaña de prevención de cachimbas y vapor a través de los influencers utilizando la plataforma TikTok, con la empresa Bushido Talent, que es una empresa que se dedica a hacer campañas de marketing utilizando influencers en esta red social de TikTok. Pensamos y creemos que son ellos los que mejores pueden lanzar mensajes a nuestros jóvenes y a nuestros adolescentes, porque son los que siguen y son los que pueden de alguna manera influir, ¿no? Además, también, junto con la Secretaría Técnica de Adicciones, que recientemente cambia su nombre, empezamos a elaborar una guía para dejar de fumar, que también nos parece muy interesante. De ahí sigue todo esto de los malos humos, ¿no? Y para finalizar también queremos contar este año con la colaboración de Fermín Solís una nueva reedición del cómic que ya se llevó a cabo en una campaña anterior, que estaba basado en las tecnoadicciones. También es otro de los graves problemas que nosotros estamos viendo en Afaval. Es decir, nosotros en el año 2000, con estos datos que veamos como algo importante de cambio, cuando Afaval nace en el año 2010, el 99%, por no decir el 100% de los jóvenes que acudían a nuestra entidad eran chicos consumidores de cannabis, de familias que tenían problemas con un hijo o una hija con consumo de cannabis. Actualmente eso se está invirtiendo a un 60-40, 60% siguen viniendo jóvenes, chicos y chicas con el problema del cannabis, pero sorprendentemente ya, o no tan sorprendentemente para nosotros, el 40% de las llamadas que recibimos y atendemos son problemas relacionados con las tecnoadicciones, mal uso de la tecnología, redes sociales, casas de apuestas y los videojuegos. Por lo que creímos muy interesante el hacer esta campaña y muy agradecido a la Consejería y a la Dirección General del Instituto de la Juventud que contara con nosotros, porque somos un centro donde estamos detectando realmente los cambios que se están produciendo en la sociedad extremeña y a nivel nacional, entiendo también, con los problemas de adicciones. Así que nada, por mi parte, era un pequeño resumen de lo que quería decir. Bueno, pues buenos días. En este caso, agradecer a la Consejería, como siempre, el esfuerzo que hace en materia de adicciones con los jóvenes en Extremadura. Nosotros, como bien ha dicho la consejera, vamos a hacer el trabajo de terreno. Un trabajo de terreno en el cual hemos creído conveniente, tanto por su parte como por la nuestra, en que los jóvenes en Extremadura deben tener unas Navidades felices y debemos de promover unas fiestas. Entonces, este año vamos a hacer, por primera vez, fiestas. Vamos a hacer unas fiestas en las cuales no va a ser de cero consumo, pero que vamos a animar con un famoso DJ que estará en estas localidades a lo largo y ancho de la región. Estas actividades o estas fiestas que vamos a hacer
estarán animadas por esta persona y aparte se harán una serie de actividades dentro de las propias fiestas. Esto hará que tengamos un nuevo tipo de fiesta que no estábamos habituados en la comunidad y que harán muy atractivo esas horas lúdicas que los jóvenes tendrán para diversión en las distintas ciudades. En este caso, pues como bien ha dicho la consejera, haremos en 7 localidades, tenemos ya un calendario cerrado, como se os pasará en la rueda. Y aparte de todo esto, pues promover, como siempre decimos, tanto con la Consejería como con la Secretaría Técnica de Adicciones, el no consumo o el consumo responsable y sobre todo evitar este tipo de consumo en nuestros menores. Por nuestra parte, poco más y muchas gracias. ¿Tenéis preguntas de este o de otro? Sí, es de nuestras competencias, perfecto, adelante. No puedo hacer ninguna porque me estoy enterando por usted. Entonces, no es prudente hacer una valoración de una cuestión tan sensible sin haber leído la información. Bueno, pues esperemos que esta campaña salga en todos vuestros medios, que es importante para nosotros. Muchas gracias. Ya.